estamos con Leandro Querido, él es politólogo, director de Transparencia Electoral en Latinoamérica y docente de la Universidad de Buenos Aires, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Leandro? Hola, muy bien, gracias por invitarme. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado presentando notas justamente sobre la octava Cumbre de las Américas, y gracias a este evento, hay que decir, están llegando diferentes personalidades, líderes de otros países justamente para ser parte de esta agenda. Cuéntanos un poco qué es lo que vas a hacer en estos días aquí en nuestro país. Bueno, la Cumbre de las Américas obviamente cuenta con una agenda oficial, pero también con una agenda paralela, ¿no? De debate, de análisis. Claro, ¿no? Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que quizás no están formando parte de la agenda oficial del foro, y sin embargo, bueno, eso no es un escollo para hacer otro tipo de encuentros, trayendo algunas problemáticas, como por ejemplo la situación de la democracia en América Latina, el caso de Venezuela, que nos preocupa mucho porque es un factor de desestabilización democrática en la región, y obviamente el eje de la cumbre que tiene que ver con la corrupción. La corrupción es realmente un problema para la democracia, para la consolidación democrática. Hemos vivido una semana en donde ahora ya cumple una condena efectiva el expresidente de Brasil, ¿no? Digo, 12 años por una causa de corrupción. Es un problema que aqueja prácticamente a todas las democracias, y esperamos que en el marco de estos encuentros, de estas mesas de discusión, haya soluciones definitivas, ¿no? Digo, todo el financiamiento indebido de la política es un problema, sobre todo para los procesos electorales, ¿no? Así es. Las elecciones no son íntegras. Nosotros seguimos desde nuestra organización el ideario de elecciones con integridad, y uno de los puntos para que las elecciones sean íntegras tiene que haber un financiamiento transparente de la política, y lamentablemente nos hemos madrugado con el tema Odebrecht, que más allá, estamos hablando de una red de sobornos, pero también una red de influencia política, porque era obviamente dinero que iba a muchas campañas electorales en toda la región, y eso sin lugar a dudas le resta peso al ciudadano, ¿no? Al elector. Lo que mencionas es muy importante, ¿no? La octava Cumbre de las Américas no solo es un espacio para presidentes, para líderes políticos, es una oportunidad para que el ciudadano también se ponga en pausa y revise aquellos temas que son de urgencia en nuestro país y en otros países de la región, en este caso. Ahora, siempre se habla de lo ideal, has hablado del financiamiento, has hablado de elecciones, en este espacio lo hemos hecho muchas veces, pero es importante aterrizar esos temas y encontrar más cómo. Claro. Mira, uno de los temas es el del financiamiento, ¿no? Indebido de la política. Y otro de los temas tiene que ver con las autoridades electorales. Muy Perú, bien. por suerte, en ese sentido, nosotros venimos siguiendo de cerca todo lo que pasa en la región, y cuenta con autoridades electorales que de algún modo despiertan confianza en los electores. Y eso es importante porque no siempre ocurre, no es moneda corriente esto. Por lo tanto, me parece que es importante resaltarlo. Y en este contexto, como bien remarcabas vos, también es un espacio de rendición de cuentas, porque si vienen las organizaciones de la sociedad civil, vienen los presidentes de la región, también es un ámbito para discutir desde esa perspectiva, no solo desde la cuestión gubernamental, sino también desde, desde la perspectiva de la ciudadanía. Involucrarnos, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Por lo tanto, bueno, estamos con mucha expectativa, ¿no? En el marco de esta cumbre, que es realmente muy importante, ¿no? Hablabas de autoridades electorales y no podía dejar de mencionar, porque vamos a hablar además obviamente sobre otros países. El día de ayer hablábamos de Venezuela, ¿no? Y es importante hablar sobre el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Justamente se ha pronunciado el presidente de Argentina, ¿no? El señor Rajoy también, diciendo que no va a haber un respaldo a los resultados de las elecciones. ¿Por qué se habla de falta de garantías? ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuáles son esos indicadores que no se están dando? Bueno, Venezuela ha pasado de una suerte de autoritarismo competitivo, que son elecciones restrictivas, a un autoritarismo a secas, ¿no? Es decir, ya estamos en un proceso de concentración de poder, que eso obviamente afecta todo el proceso electoral. Por lo tanto, son elecciones en donde no hay ningún tipo de garantía. Vos mencionabas el Consejo Nacional Electoral, que es un apéndice del gobierno, no tiene ningún tipo de independencia. Comparémoslo con el Jurado Nacional de Elecciones, o con OMPE, o con la Cámara Nacional Electoral de nuestro país, o la Dirección Nacional.
Bueno, digo, son espacios que tienen independencia del Poder Ejecutivo. En el caso, ¿no? La independencia, las instituciones. Exacto. Bueno, en el caso de Venezuela, no. Digo, es todo un abuso institucional. Son como esos juegos de dominó que caen, bueno, en este caso de abusos institucionales, uno tras de otro. Y ¿no? lo básico también para que sea un proceso electoral, la oposición. Bueno, ¿no? ¿Cómo claro. tener un proceso electoral con los principales líderes opositores inhabilitados? Exacto. Bueno, Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, viene a esta cumbre con la idea de tratar de influenciar a otros presidentes para que desconozcan las elecciones del 20 de mayo. Y en ese sentido, Perú también es importante resaltar porque Pedro Pablo Kuczynski tiene una postura determinada y Vizcarra mantiene la misma con relación al eje Venezuela. Y ahí me parece que hay una continuidad sana que tiene que ver con el compromiso democrático del Perú. Ahora, si hablamos en términos de corrupción, bueno, estamos hablando un poco de procesos electorales, ¿cuál es el impacto que ha dejado todo el escándalo de Odebrecht en nuestra región? ¿No? ¿Cómo salir a flote? Bueno, no es casualidad que en uno de los países donde todavía no se sabe nada acerca de lo que ha pasado con Odebrecht sea Venezuela, ¿no? Y todo el mundo sospecha que ahí es donde seguramente más plata se movió. Y esto, bueno, Venezuela es para mí un caso paradigmático en este sentido. Es un país que se alejó de la democracia y en ese alejamiento se destruyó todo el tejido social. 87% de pobreza, escasez, falta de medicamentos. Bueno, eso es lo que pasa cuando se deteriora la institucionalidad democrática, ¿no? Me parece que eso es importante. La consolidación de la democracia no solo supone elecciones íntegras, también supone desarrollo, condiciones generales para que las sociedades prosperen, para que la economía prospere, la política prospere, etc. Qué bueno que lo menciones en esos términos, porque es importante aterrizar el tema para que el ciudadano lo asuma propio. Claro. ¿No? Y que la corrupción no está solo en las altas esferas, sino que se comprenda el impacto de la corrupción en el desarrollo de un país. Exacto, sí, no, es muy importante que no se mezcle la situación de la corrupción a veces con algunos problemas institucionales que se pueden dar en el marco de una democracia que es habitual y puede pasar. Los partidos políticos tienen que también hacer una adaptación, tienen que buscar más compromisos con la ciudadanía, asumir más compromisos, tienen que abrirse más. También la ciudadanía ha cambiado, ¿no? Digo, en Perú, en la Argentina, en Ecuador, en todos los países, en Chile. Digo, hay una sociedad plural, diversa, que a veces va para un lado, a veces va para el otro. Por lo tanto... Que reacciona más, que se informa más, ¿te parece? Exacto, que presiona más. Y me parece que eso es importante, es vital, que quizá tiene menos apego a lo partidario, a la identidad partidaria. Pero sí al país. Pero sí al país. Por lo tanto, me parece que eso es un dato positivo a tener en cuenta, el cambio en las sociedades, ¿no? Mira, bueno, hablábamos de Venezuela, que van a tener elecciones el 20 de mayo sin garantías, Colombia el 27 de mayo, México el 1 de julio, Brasil el 7 de octubre, aquí en nuestro país vamos a tener elecciones también regionales y municipales el 7 de octubre. Tenemos una agenda, digamos, electoral bastante compleja para este año aquí en la región. ¿Qué te parece o cuáles te parece que son los principales desafíos si hablamos de Latinoamérica a nivel electoral? Bueno, en la Argentina, por ejemplo, se está desarrollando la cumbre del G20, ¿no? Que son las principales economías del mundo. Hay 3 países de América Latina, Argentina, México y Brasil. Y vos mencionabas estos 2. México y Brasil tienen elecciones este año y es un dato no menor. Brasil lo hace en octubre con un marco de incertidumbre total. Hoy día las encuestas no se sabe qué va a pasar, no hay candidatos. Lula está fuera porque Lula no va a poder ser candidato más allá de que su definición... Pero tampoco retiran la candidatura. Sí, no, pero en agosto seguramente el Tribunal Supremo Electoral se va a saldar porque no tiene la ficha limpia. Lula tiene un proceso y tiene 2 sentencias en su contra, en primera y en segunda instancia, no puede ser candidato. El partido tendrá que buscar un candidato del Partido de los Trabajadores. Y en México tenemos las elecciones más violentas de su historia, casi 80 políticos muertos en los últimos meses, ¿no? Digo, realmente una situación de gravedad y también con un escenario electoral incierto, ¿no? Porque no se sabe bien, Manuel López Obrador es el que lidera las encuestas y todavía hay que ver qué es lo que pasa. Pero con una coalición que además también es muy diversa, ¿no? Sí. Con pocos aliados. Sí, y como te decía, con mucha violencia política y ese es un tema que también deteriora el desarrollo democrático, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda lo que tenemos que hacer como ciudadanos en
este caso de Perú o de Argentina o de México, es no solo mirar hacia adentro, también mirar hacia afuera, ¿no? Sin duda la Cumbre de las Américas es una excelente oportunidad para tomar referentes, para poner nuevamente, como te decía, en agenda temas importantes y que lamentablemente nos hermanan. En lo bueno y en lo malo. Esperemos que así sea, es la expectativa nuestra. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Leandro, por habernos acompañado. Éxito en la agenda sobre la 8ª Cumbre de las Américas.